Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su programa Alumbrando Nuestro Camino con su servidor, el hermano Felipe Nava. Hermano Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III en Salinas. Queremos darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da en esta mañana para seguir con este tema que hemos abordado y que es de mucha importancia para todo hijo de Dios que debe de saber esto, porque es nuestra esperanza, porque es nuestro lo que esperamos, lo que vivimos, sabiendo que no todo termina con la muerte, sino que más bien es una transición de vida de este mundo hacia el mundo eterno con el Señor. Si caminamos con Él como Él quiere, definitivamente tenemos esa esperanza que no debemos de dudar de que será realidad o será nada más una historia. No, en ninguna forma, sino que es la realidad, es la verdad. La realidad de la vida es la muerte, decía nuestro anciano. Hemos estado leyendo el libro que él escribió, el hermano pastor Efraín Valverde Sr., intitulado La esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección, y es de suma importancia el que luchemos, tratemos y usemos todo lo que está de nuestra parte para que podamos entender, si no todos los detalles, lo más que podamos entender sobre esta esperanza, sobre este estudio, sobre este tema importante en la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero que me acompañen, por favor, para presentarnos delante del Señor, pidiendo su dirección en todo lo que hagamos. Padre mío, delante de ti, en esta mañana te damos gracias, nos presentamos delante de ti, Señor, mis hermanos que están escuchando, y yo también, Señor, quiero presentarme con humillación, con un deseo de que tú hagas lo que nadie podemos hacer. Tú eres el que trabajas en los corazones, tú eres el que trabajas en las mentes, en las vidas. Todo lo haces tú, Señor Jesucristo. Tú prometiste estar con nosotros, guiarnos, dirigirnos y darnos, Señor Jesucristo, lo que necesitamos para que podamos seguir adelante con seguridad. Y este tema que hemos abordado, Señor, tú nos lo dejaste, y es amplio y tiene que ver con toda nuestra existencia en este mundo. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu unción, te pedimos que tu bendición, Señor, nos ayude en esta mañana para poder entender lo que ya hemos leído, lo que ya hemos recitado, lo que hemos puesto delante de nuestros hermanos, y lo que vamos a terminar con este libro en esta mañana. Y queremos, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén, amén. Recordemos que hemos estado tocando este tema bajo el lema intitulado La resurrección es la médula del Evangelio. La resurrección es la médula del Evangelio. Y hemos usado las palabras del apóstol Pablo sobre este tema, quien dijo en 1 Corintios 15:32, dijo: si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces, si no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta reflexión del apóstol es de suma importancia para entenderla. Si no hubiera resurrección, muchas cosas de mucho valor no tendrían caso. Más bien, las cosas de mucho valor no tendrían caso el que las estudiáramos, el que las entendiéramos, el que las viviéramos, el que las experimentáramos. Pero sabemos por la palabra del Señor de que esto no es una mera ilusión solamente o un buen deseo, sino que es la realidad de la vida. El estar con el Señor
pasar de esta vida para estar eternamente con el Señor y regresar a este cuerpo, ser resucitado. El Señor se va a glorificar en ese milagro, resucitar los muertos que hayan muerto en Cristo Jesús, para levantarlos y transformarlos con un cuerpo que no muere, un cuerpo incorruptible, y después de dar testimonio sobre ello, entonces ser transformado a un cuerpo glorificado para ascender al cielo y recibir al Señor en las nubes con todos los demás fieles que no murieron. Y cada uno queremos tener parte, estoy seguro, en este evento de la eternidad. Iba a decir histórico, pero no nomás cubre la historia de aquí, sino que cubre la historia eterna. Así es de que es de suma importancia, como dije al principio, que sigamos poniendo toda nuestra parte para que esta verdad tome forma en nuestra mente. Algunos textos que quiero repasar, que ya habíamos leído, para recordar lo que ya hemos repasado. En el Antiguo Testamento o Primer Testamento leemos también de la esperanza de la resurrección. En Salmos 16:10 dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Oseas 6:2 dice: darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. En Ezequiel 37:1-4 dice: y la mano del Señor fue sobre mí, y sacóme en espíritu el Señor, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos, e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por ciertos secos en gran manera. Y díjome: hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. En Daniel 12:12 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Salmos 71:20 dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Salmos 71:20. Y Job 19:26 y 27 dice lo siguiente: y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Palabras poderosas que salieron de los labios de los que entendieron, creyeron y abrazaron esta esperanza de la resurrección. El Señor dijo con sus reverendos labios: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ya hemos dicho que esos todos son todos los que conocieron de la palabra del Señor, oyeron, rechazaron o aceptaron, fieles e infieles, conforme a lo que oyeron de la palabra de Dios. Esos son los todos de los que menciona el Señor Jesucristo en su declaración. También estas poderosas palabras fueron dichas por el Maestro. Dícele el Señor Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese bien cómo está claro estas declaraciones tan fuertes y tan claras, tan llenas de seguridad.
El Señor apareció a sus discípulos después de su resurrección por 40 días con muchas pruebas indubitables. Puede leerlo ahí en Hechos 1:3. Las veces que el Señor se presentó a sus discípulos después de su resurrección para borrar toda duda, lo hizo para borrar toda duda e incredulidad de las mentes de sus discípulos. Era de suma importancia para el Señor establecer esta poderosa verdad de nuestra esperanza en nuestros tuétanos, o sea, lo profundo, para caminar con seguridad con esa seguridad de que los fieles que durmieron el sueño de la muerte han de regresar a la vida en sus cuerpos en que fueron fieles, y en esos mismos cuerpos recibirán la recompensa de ser transformados de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, y después de dar testimonio, ser transformados en un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Aquí encontramos también referencias sobre cuando hubo versos que nos ayudan para darnos ejemplos de lo que sucedió con esto del tema de la muerte. A María Magdalena se le apareció el Señor en el huerto de Jerusalén después de resucitado. Referencia es Marcos 16, 9 al 11. Marcos 16, 9 al 11. Juan 20, 11 al 18. Se apareció el Señor a sus discípulos, se presentó a sus discípulos en el camino a Emaús. Marcos 16, 12 al 13 y Lucas 24, 13 al 32. Al apóstol Pedro también se presentó después de resucitado en Jerusalén. Lucas 24, 34 y 1 Corintios 15, 5. A los 10 discípulos en el aposento alto en Jerusalén. Esto está en Mateo 16, 14, Lucas 24, 36 al 43 y Juan 20, 19 al 25. Se presentó a los 12 discípulos en el aposento alto, ya lo mencionamos. También está en en Juan 12, 20, 26 al 31. Juan 20, 26 al 31 y 1 Corintios 15, 5. A los 7 discípulos que pescaban en el mar de Galilea. Esto está en Juan 21, del 1 al 25. A los 11 discípulos en un monte de Galilea. Mateo 28, 16 al 20. Marcos 16, 15 al 18. 1 Corintios 15, 5. A más de 500 se presentó el Señor en 1 Corintios 15, 5. A Jacobo, Santiago, o sea, era Santiago, también era Jacobo, el mismo personaje, en 1 Corintios 15, 7. A sus discípulos en el Monte de los Olivos 40 días después de la Pascua. Esto está en Lucas 24, 44 al 51, Hechos 1, 3 al 9, 1 Corintios 15, 7. Se presentó a Pablo en el camino a Damasco. Hechos 9, 1 al 19, 22, 3 al 16 de Hechos, y Hechos 26, 9 al 18, 1 Corintios 9, 1, 15 y el 15, 8. 1 Corintios 9, 1 y el 15, 8. Verso 8. Los apóstoles hablaron extensamente de la resurrección, especialmente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habló bastante sobre este tema que estamos estudiando, y lo hemos leído algunos de los pasajes donde nos damos cuenta cuántas veces el Señor se preocupó de presentarse, porque Él sabía que iba a entrar la duda. Si Él no se hubiera presentado delante de sus discípulos después de resucitar, iban a haber dudas, sería o no pasaría. El Señor lo prometió y lo hizo, lo cumplió, y se presentó delante de ellos para que no quedara ninguna duda y pudieran enseñar con autoridad y con seguridad.
El capítulo que vamos a entrar para leer, creo que es uno de los, es el penúltimo o uno de los últimos capítulos que restan aquí en esta lectura del libro La Esperanza de la Resurrección por el pastor Efraín Valverde Sr. Una pregunta, este capítulo se intitula con la pregunta: ¿cómo es la resurrección? ¿Cómo es la resurrección? Lázaro resucitó, pero resucitó para seguir viviendo en la misma condición corruptible, pues aunque salió vivo y sano de la tumba al oír la voz del Señor, después de ello Lázaro siguió envejeciendo. Probablemente no se volvió a enfermar, pero la realidad es que al fin murió como todos los mortales y hoy su cuerpo está en el polvo. La resurrección del Señor, en cambio, en la forma de resurrección que operará en el día de su venida, de su segunda venida, pues ya señalamos que el Señor resucitó su cuerpo de humanidad, pero en este caso de incorrupción. Este es el significado en el caso de 1 Corintios 15, 53, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Será en la segunda venida del Señor, precisamente en un momento, ese cambio en que el mensaje de la resurrección de los muertos se cumpla, confirmando textualmente las palabras del patriarca Job, quien dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verá y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Job 19, 25 al 27. Así que, de acuerdo con los innegables razonamientos ya explicados, la resurrección de los justos forzosamente se realiza en dos etapas. Primero, la resurrección de los cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles, 1 Corintios 15, 52. Y luego la glorificación de sus cuerpos incorruptibles a cuerpos de gloria, a la semejanza del Señor. 1 Juan 3, 2, Filipenses 3, 21. Por eso es que los muertos en Cristo primero tienen que volver a la vida o a vivir, para reunirse entonces con los que hubieran quedado en pie vivos. Siendo que los resucitados están en cuerpos humanos incorruptibles, como lo fue con el Señor, es necesario que en ese mismo momento de la resurrección de los muertos, los cuerpos mortales de los que, estando vivos por razón de que no tuvieron necesidad de resucitar, sean también transformados en cuerpos incorruptibles. Lo mortal es vestido de inmortalidad. 1 Corintios 15, 52, 53. Cabe mencionar que los muertos resucitados y los vivos transformados, o sea, transformación a una condición inmortal, mas no de su apariencia física. Y los vivos transformados van a recibir sus cuerpos inmortales, o sea, incorruptibles, en el mismo momento, en un abrir de ojo. Los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros, los que quedamos en pie, seremos transformados. Transformación de los cuerpos mortales corruptibles a un estado de incorrupción, mas todavía no glorificados. 1 Corintios 15, 52. Pues es en el cuerpo humano incorruptible en el que tanto los resucitados como los transformados daremos testimonio a un mundo sorprendido y lleno entonces de temor, que no había creído antes a la palabra de Dios y al mensaje de la resurrección de los muertos. Ya antes explico sobre la resurrección de los impíos, quienes también vuelven a la vida en cuerpos humanos que no pueden morir.
pero ellos para sufrir vergüenza y confusión perpetua, así como dice ahí en Daniel 12:2. Mas ahora, al hablar de la resurrección de los justos también en cuerpos humanos que no se corrompen, alguien podrá preguntar que cuál será la diferencia entre ambos resucitados. La respuesta está en primer lugar en el texto citado para vergüenza. Resucitados, o sea, para vergüenza. Pues esa vergüenza que no está en los justos resucitados es la que empieza a experimentar el impío vuelto a la vida desde el primer instante en que su cuerpo se levanta del polvo y despierta del sueño de la muerte. Ya tiene plena conciencia ahora de su nuevo estado de inmortalidad en el que ha entrado, o sea, a pesar de que en la otra vida no lo creyó, y también del terrible juicio que le espera. Una vez más voy a leer esta parte. Pues es vergüenza para los impíos que no está en los... Esa vergüenza no está en los justos resucitados. Es la que empieza a experimentar el impío, es la vergüenza vuelto a la vida desde el primer instante en que su cuerpo se levanta del polvo y despierta del sueño de la muerte, ya que tiene plena conciencia ahora de su nuevo estado de inmortalidad en el que ha entrado, a pesar de que la otra vida no la creyó. A pesar que en la otra vida no lo creyó. Y también del terrible juicio que le espera. En cambio, en los justos resucitados existe, desde el instante en que sus cuerpos son despertados del polvo, una sensación y un éxtasis de gloria incomparable, habiendo vuelto del paraíso, donde sus almas pasaron a estar con el Señor, Lucas 23:43, en el día de su muerte en la tierra. Ahora se cumple su maravillosa esperanza de volver sus cuerpos a la vida, pues murieron creyendo en la promesa señalada, que si la casa de su habitación se deshiciere, tendrán de ser nuevamente vestidos con un cuerpo incorruptible. Esto está en 2 Corintios 5, 1 al 4. Pues esta promesa implica que la diferencia suprema entre los justos resucitados y los impíos resucitados reside de una manera muy única y especial en el momento glorioso en que nuestros cuerpos incorruptibles sean enseguida transformados en cuerpos de gloria y seamos entonces arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y glorificados ya estaremos para siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:17. La conciencia, sea ahora de gloria o de juicio, la adquiere el humano cuando llega al final de su vida aquí en la tierra. La prueba de ello está señalada por el mismo Señor cuando describe la muerte de Lázaro, el mendigo y el rico, en Lucas 16:19 al 31. Pues mientras el justo y el impío esperan ambos la resurrección de sus respectivos cuerpos, el primero en el seno de Abraham, el segundo en el infierno, Lucas 16:22 al 23. Están allí conscientes de que es lo que le espera, qué es lo que le espera al uno y al otro al regresar a la tierra para volver a residir en sus cuerpos resucitados. El éxtasis incomparable de gloria de los justos, repito, principia desde el preciso momento en que el creyente fiel muere y pasa a estar en la presencia del Señor, a estar en el paraíso, Lucas 23:43. Por eso el apóstol Pablo pudo decir con toda satisfacción, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Filipenses 1:21. La parte
del impío, en cambio, al morir, entra en un estado espantoso de desesperación, entendiendo que su vida aquí no terminó con la muerte de su humanidad y que ahora no le espera otra cosa, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así dice ahí en Hebreos 10:27. 10:27. Les recordamos que están ustedes escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava. Continuamos con la lectura de este importante tema, la esperanza de la resurrección. El siguiente capítulo se intitula La gloria eterna de los hijos de Dios. La expresión muy común entre el cristianismo es de que nos vamos para el cielo, y con esto el creyente piensa de inmediato en un lugar muy hermoso. La verdad es de que la hermosura del lugar no debe ser nuestra meta, mas nuestra meta debe ser estar con el Señor, pues nuestra gloria es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así como para Él su gloria somos su pueblo, sus santos, su iglesia, su esposa, etc. Seguro que en el reino de la eternidad hay cosas maravillosas, pero humanamente hablando, una esposa sincera aquí no se une al esposo por la hermosura de la casa que éste le tiene, mas se une a él por algo que es superior a todo, y esto es por amor. Pues inclusive cuántas veces ha acontecido que una mujer aún se ha unido en matrimonio con un hombre que no tiene absolutamente nada material que ofrecerle, pero para esa mujer lo que vale es que ella lo ama a él y sabe también que él la ama a ella. Por tanto, el lugar que ocupa el pueblo de los santos al entrar estos en la eternidad, desde el instante que sus cuerpos incorruptibles sean transformados en cuerpos de gloria, es un lugar único en el universo y en toda la nueva creación. David miró en visión este día maravilloso de la eternidad y exclamó diciendo: una cosa he demandado y al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Esto está en Salmos 27:4. La esperanza de la resurrección para vida eterna en un cuerpo de gloria es el aliciente y estímulo supremo para el Hijo de Dios en esta vida llena de sufrimientos, penas y dolor. Pensando en ello fue lo que movió a nuestro amado hermano apóstol Pablo para decir: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Romanos 8:18. Porque como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman. Primera de Corintios 2:9. A los que le aman. Es el requisito, siempre ha sido el requisito principal, amarle al Señor. Para que todo esto, esta esperanza sea positiva para nosotros y no seamos de los que vayamos a entrar en una dimensión eterna y no recibir absolutamente nada de recibimiento, nada de gozo, sino que me imagino que los que entran sin esperanza de estar con el Señor entran en un lugar oscuro, un lugar confuso. Imagínense por un momento que entran y voltean para todos lados aterrorizados, sin saber
¿Dónde están? Nadie los salió a recibir. Es una cosa espantosa para los que no hayan entrado al lugar donde menciona el Señor. Para aquellos que van, dice: buen siervo fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese va a ser el recibimiento del Señor para los fieles. Pero imagínense por un momento los que no fueron fieles, y aún los que se mofaron, se burlaron, y hasta ahorita se han burlado, se siguen burlando muchos, y está en aumento ese tipo de mentalidad, ese tipo de gente que se burla de los cristianos y los miran como unos tontos, y nos miran como unos gente que no sabemos lo que andamos haciendo y que nos lavaron el seso. Por allí se dice esa expresión, nos dicen: oh, ¿para qué vas a la iglesia? Para que te laven el seso. Yo les he dicho, si alguien te dice eso, dile sí, porque nuestro seso se ensucia con el pecado, con lo en el mundo en que vivimos. Y necesitamos que el Señor en su palabra nos lave nuestro cerebro. Y también hacerle la invitación a Él, decirle: también tú te hace falta una lavada, una purificada del cerebro. Te invito a que vayas a la iglesia conmigo para que puedas recibir esa limpieza de cerebro, de mente, de corazón aún. Y por toda, a Pablo le hicieron, por toda la historia leemos y nos damos cuenta que muchos se han reído de esto, de esta esperanza. Pablo, cuando les habló ahí en Atenas, dice que la gente estaba muy atenta, quería oírlo. Alguien lo subió al Areópago para que les hablara. Dice: pues qué cosas nuevas traes tú, qué palabrerío traes. A ver, súbete allí, explícale a todos, explícanos a todos qué es lo que hablas. Y dijo estas palabras: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y en él nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, porque por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección, mire, de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Y así Pablo se salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio, el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pero mire, dice que se burlaban cuando oyeron de la resurrección. Y dijeron: no, Pablo, tú, algo te pasa, no estás bien de la cabeza. ¿Cómo que van a poder regresar a la vida los muertos? ¿Cuándo ha habido eso? Y esas mismas palabras se oyen hasta en la actualidad. Se oyen y se enseñan incluso en algunos círculos de ciencias, en algunos grupos que no son religiosos, sino que tienen creencias
principalmente entre los ateos y otros grupos que niegan lo que la palabra del Señor afirma y confirma y reconfirma. El comentario final en el libro lo vamos a leer enseguida para terminar este estudio importante para todo mortal. Insisto, dice nuestro anciano, en que si de alguna doctrina es indispensable que esté plenamente consciente el Hijo de Dios, que desea ser verdaderamente fiel a su Dios, es de la doctrina de la resurrección, después del tema primordial de la divinidad, o sea, de la enseñanza y revelación para entender en realidad quién es Dios. El segundo tema de las prioridades del libro santo es el de la resurrección. Pues si no hubiera resurrección, como ya lo enfatizo antes en el curso de este estudio, nada tendría caso aquí en esta vida. Todo sería una mera farsa macabra. La religión, la Biblia y todo lo que en ella está dicho, y aún Dios mismo, nada tendría absolutamente caso, pues los humanos vendríamos a hacer exactamente lo mismo que los animales e incluso como los vegetales. Considerando esto, el apóstol Pablo también nos dice que si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Siendo conocedor de la inmortalidad del alma humana, el diablo, quien también ha sido hecho por el Creador para nunca morir, se esfuerza por todos los medios a su alcance para cegar los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Dios, o de la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4. Pues es precisamente nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la vida, a la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. Por nuestra parte, como hijos de Dios, mayormente aquellos que hemos sido llamados por el Señor para ser ministros de su palabra, tenemos las promesas, las poderosas armas del Espíritu a nuestro alcance para pelear la buena batalla. 2 Timoteo 4:7. En contra del poder de las tinieblas y de sus espíritus de error y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Una de esas armas es el mensaje escrito que por mi parte de Dios me ha sido encomendado para ministrar las verdades del libro santo y muchos de los hijos del Altísimo. A muchos de los hijos del Altísimo. Una vez más leo esta parte. Una de esas armas es el mensaje escrito que por mi parte de Dios me ha sido encomendado para que ministre las verdades del libro santo a muchos de los hijos del Altísimo. Mi oración y deseo es que este estudio vital pueda ser de ayuda y de bendición a muchos de mis hermanos, a cuyas manos y conocimiento llegare este escrito. Le vuelvo a recordar, usted puede conseguirlo para que lo lea. No es muy extenso, no es muy largo. Son libros pequeños, condensados, que nuestro anciano le dio al Señor que escribiera para explicar los temas, las partes difíciles de la Biblia. Y gracias a Dios que tenemos estas ayudas para entender lo que dice la Sagrada Escritura. Entre el pueblo judío dicen que por poderoso que es el Torá y maravilloso y directamente de Dios, y cómo lo honran y lo reverencian porque vino directamente de Dios, fue dictado a Moisés. Pero con todo y eso, dicen ellos, no nos serviría prácticamente de nada si no hubieran los escritos de los sabios. Los escritos de los sabios que explicaron. El Talmud son explicaciones, historias, ilustraciones, explicaciones muy claras y muy fácil
de entenderlas, que se encargaron los sabios entre el pueblo de Israel para que no quedara sellada la palabra, para que no fuera un libro sellado sin poderlo entender. Hubo vasos que el Señor usó entre el mismo pueblo de Israel para que estos mensajes y estas verdades poderosas y tremendas se pudieran entender. Así que, mi hermano, gracias a Dios por estas ayudas. Nosotros nos sentimos privilegiados y damos gracias a Dios por este vaso que el Señor usó y para que nos explicara estas cosas. Y ahora sigue usando a nuestro pastor, su nieto, que también está disertando, está explicando en forma fácil de entender para que entendamos los propósitos de Dios. Les invito a que se metan más a la palabra de Dios, nos metamos más a la palabra de Dios para pedir de Dios sabiduría, entendimiento y para que no seamos llevados por estratagemas de hombres, doctrinas de error. Ahorita hay mucho error como nunca ha habido en este tiempo. Es muchas masas de gente que están siguiendo el error y ni cuenta se dan que andan caminando en terreno confuso, en terreno equivocado. Uno de ellos es el rapto, por cierto. El rapto no es bíblico. Dios no viene a robarse a su iglesia, no viene a secuestrar a su iglesia. Su iglesia es su novia, su iglesia es su amada iglesia, es como un esposo. Un esposo no se lleva, que quiera honrar a su esposa, no se la lleva en la noche sin que nadie se dé cuenta. Un esposo que quiere honrar a su esposa la lleva al altar, la presenta, pide la bendición de Dios y invita a sus amigos, a los hermanos para que se dé cuenta y comparte su alegría que ha encontrado la benevolencia del Señor al encontrar una esposa. Así de que si el humano hace eso, óigame, ¿cómo el Señor va a llevarse a su iglesia a escondidas? Como si tuviera algo de qué avergonzarse. Eso no cabe en ninguna forma en lo que toca la venida del Señor. Hay muchos versículos, hay muchas partes bíblicas que destruyen la teoría del rapto misterioso. Nosotros estamos esperando la venida del Señor, que va a venir y lo vamos a ver, y la gente también lo va a mirar. Si no me cree, lea Mateo 24 del verso 21 al 29 y 30 y 31. Lea esos versos para que vea qué tan claro está. El Señor no habló de ningún rapto ahí. El Señor no tocó sobre ningún rapto, de que a la mitad o al final se iba el Señor a llevar a su iglesia y todos iban a andar buscando dónde están. Como dice un canto que cantábamos, ya no lo cantamos porque entendemos, pero dice un canto antiguo: ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están? Que los busco y no los hallo. El Señor a su pueblo levantó. No va a ser así. Todo el mundo se va a dar cuenta. Aún los que le traspasaron, dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Vienen las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Ahí podemos ver claramente que la iglesia, cuando el Señor regrese, no se va a desaparecer en ninguna forma, sino que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Que es bastante claro. Allí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del verso 4 al 10, ahí habla de un día, solamente un día, no dos venidas como muchos creen. Enseñan que va a ser, dicen que la venida es cuando el Señor regrese con sus santos, después de 7 años, uno dice después de 3 años y medio de las bodas, y dice que regresa para entonces hacerse visible. En la palabra del Señor no habla tal cosa. El capítulo 1, primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 al 10, dice que en el mismo día que viene el Señor por su pueblo, por sus hijos, ese mismo día va a dar el juicio.
y ser glorificado en sus santos en el mismo día y a vista de todos. Así es de que en Mateo 13, en la parábola que el Señor explica a sus discípulos, la parábola de del trigo y la cizaña, allí también explica de que no hay que sacar la cizaña antes, porque no vaya, les dice, les ilustra, y el Señor explica todos los detalles, qué significa cuál cosa es. Que miren, vamos a, en los minutos que nos restan, voy a leerlos, para leer esa parte en especial, para que veamos que claro habla el Señor sobre esto. No en ninguna forma habla de que se va a ir la iglesia antes. Mire, aquí vamos a leer ahí en el capítulo 13 de Mateo, verso 36. Entonces, despedidas las gentes, el Señor Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos le dijeron: decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor. Dice: y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el malo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Y enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán del reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando primero la explica, más bien habla esta parábola, no las explicaciones, pero dice que y el que fue, a ver, déjeme lo encuentro, aquí está, porque habla varias parábolas en este capítulo. Dice, y llegándose los siervos del padre y la familia dijeron, ok, aquí miren, vamos a empezar donde otra parábola, el verso 24. Hizo otra parábola, les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿Y de dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en mi alfolí. Yo creo que se entendió claro. No dijo que primero se lleven a el trigo, sino que no dejó a sus discípulos, a sus siervos, que fueran y arrancaran la cizaña primero. O sea, para explicarlo un poquito mejor, eso sería: no dejó que saliera el rapto, sacar a sus hijos del campo antes. No hay necesidad de explicar demasiado, porque está muy claro, y los que lo entienden, es causa de gozo
el entender que el Señor viene y vamos a estar aquí. Creo que fue ayer o antier que platicaba por texto con un hermano que confunde la ira de Dios con la persecución, con la tribulación a la iglesia. Y le dije, hermano, usted está confundiendo las cosas. Una cosa es la ira de Dios para los incrédulos, para los que no quisieron arrepentirse. Esa es una cosa. Pero otra cosa es la persecución, que es con la que el Señor siempre ha limpiado a su iglesia, la ha purificado, porque el sufrimiento, los problemas, las situaciones difíciles que hacen, purifican, nos acercan a Dios, nos limpian de todas la arrogancia, de cosas con las que batallamos cuando estamos bien, cuando hay salud, cuando hay comida, cuando hay trabajo, cuando hay todo. Es fácil caer en un pensamiento, en una mentalidad muy a gusto y dejar lo importante a un lado hasta que suceda algo, entonces nos acordamos. Así es la naturaleza humana, y la idea del rapto precisamente trabaja para que eso suceda, para que la gente se descuide, que al cabo nosotros no vamos a pasar, dicen los de aquí de Estados Unidos especialmente, no vamos a pasar por tribulación. Oyen de otros lugares, escuchan de otros lugares donde están pasando por tribulación, pero dicen aquí no va a llegar, porque aquí tenemos libertad. Yo les diría, no estén muy seguros de ello, porque Dios va a sacudir a su pueblo. De alguna forma u otra, quienes van a ofrecer sus vidas para testimonio del Señor, no sabemos. Nosotros no escogemos qué es lo que vamos a pasar. Es el Señor el que escoge. Él dice a quién va a probar, en qué forma. Pero ha habido persecución. Está habiendo persecución y va a haber persecución. He mencionado también acerca de eso, de que muchos no, como yo, en un tiempo no hacía la diferencia de las versiones modernas. Dice, hablando del capítulo 7, verso 14 de Apocalipsis, donde se le pregunta al apóstol Juan, cuando mira una multitud que nadie podía contar, y le preguntó el ángel a Juan, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Y él dijo, Señor, tú lo sabes. Dice Juan, y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. La versión moderna dice, esos son los que han venido de la gran tribulación. Y la versión antigua dice, estos son los que han venido de gran tribulación. Alguien pensará que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando usted dice que la gran tribulación, quiere decir que hay otra. Y eso es lo que enseñan muchos, que sí ha habido tribulación para la iglesia, pero esa no es la gran tribulación. Mencioné al principio, cuando mencionaba los versos que hablan de esto, las palabras del Señor son muy claras. Dice que en el verso 21 del capítulo 24 de Mateo, dice, y habrá entonces grande aflicción, cual nunca fue desde el principio ni será. O sea, no va a haber otra aflicción. Y luego sigue hablando de las señales, empieza con la caída de Jerusalén en el año 70 y continúa, y luego menciona las guerras, rumores de guerras y todas las señales que menciona el Señor ahí. Y luego dice, y habrá grande aflicción cual nunca ha habido, y todo lo demás. Y al final de la lista de señales dice, y después de la aflicción de aquellos días, ¿cuál aflicción? La única, la que ha continuado desde que empezó la tribulación, aflicción, lo mismo. Dice, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días,
el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y se mostrará la señal del Hijo del Hombre, que vendrá y enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos de los 4 cabos de la redondez del mundo. Fíjese, ¿cuándo? Después de la aflicción de aquellos días. ¿Cuál aflicción? La que nunca fue antes como esta, ni será. Grande aflicción, cual no fue desde el principio, ni será, no habrá otra. Es la que ha continuado esporádicamente. Aquí no hemos tenido todavía tribulación física, aunque también no podemos negar que hay tribulación más fuerte todavía, la que aquí sufrimos, tribulación en la mente, en los sentimientos, tribulación que adormece, tribulación que quita la fe, roba la fe, y la gente ya no cree. Así de que estamos siendo atribulados de alguna forma u otra. Entonces aquí, como digo, no es tribulación todavía no llega la tribulación física, aunque viene prueba, viene, el Señor va a cernir y va para que se sepa quién es de veras y quién es. Óigame, porque cuando entra en un tiempo de la persecución, ahí no hay lugar para andar jugando con el Señor. Ahí no es un lugar para andar, ahí no se presta, ahí los de mentiras dejan de ser. Ahí los de mentiras no pueden continuar, porque se trata de que depende su vida de ello. Recuerdo uno de los testimonios de tantos por allá en Polonia, en Rusia, por aquellos lugares que cuando había persecución fuerte por los comunistas, cuando estaba la Unión Soviética, y en una ocasión entró un soldado a un templo donde había un servicio y armado con su metralleta dijo: a los que no quieren morir por su fe pueden salirse ahorita, les doy chance a que se salgan. Y salió un grupo regular, y los que están dispuestos para morir por su fe, quédense aquí, porque ahora les va a tocar. Y ya cuando se fueron, los que les dio miedo y se fueron y prefirieron vivir que morir por el evangelio, él cerró la puerta y se quitó el saco de soldado, puso su arma en el suelo, dijo: ustedes son mis hermanos, yo quería sacar a los que no son mis hermanos. Y los abrazó, lloró con ellos, y era un hijo de Dios de a de veras, pero quería buscar a los hijos de Dios de a de veras. Yo te pregunto a ti, mi hermano, y me pregunto a mí, pero en esta ocasión te pregunto a ti: ¿eres de a de veras o eres de a mentiras? ¿Tu fe está fuerte, está demostrada en tu forma de vivir, o nomás la demuestras adentro del templo, o en ciertas áreas, o en ciertas ocasiones, cuando muere alguien, cuando no te causa vergüenza? Yo creo que el que es cristiano en verdad lo es donde quiera que esté, donde quiera que ande, sigue siendo cristiano. Así es de que mi hermano, mi hermana, nos despedimos en esta mañana deseando que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que todos juntos luchemos con todas las fuerzas de nuestro ser para pedirle al Señor que nos dé fuerza, que nos dé vigor, que nos dé lo que necesitamos para ganar esta guerra, para ganar y ser más que vencedores, y que en el día de la resurrección podamos ser de los que se van a resucitar no para vergüenza y confusión perpetua, no, que seamos de los justos que hemos de resucitar para vida eterna, para ser glorificados en el Señor, para dar testimonio de que caminamos con el Señor y que no negamos al Señor. Todos somos, por naturaleza, tenemos tendencias de cobardía, pero el Señor ha convertido a cobardes en valientes durante la historia de su iglesia.
y de su pueblo Israel también. Pero nuestro deseo debe ser que seamos de los que nos levantemos para ser poseedores de la vida eterna y estar para siempre con el Señor, y ya no separarnos por medio de ahorita que nos separa, por medio de la carne, por medio del mundo en el que vivimos. Y esa esperanza está en pie todavía. Yo te invito que si no has estado en serio, que te pongas en serio, mi hermano, porque el tiempo se acaba. El tiempo se está acabando y es importante estar seguros, estar claros, estar afirmados en la fe, porque van a seguir soplando los vientos que han desarraigado a muchos que no están profundizados, que sus raíces no están muy profundas. Cada día que tú caminas con el Señor, lees sus palabras, hablas con Él, vas a la iglesia, haces las cosas que son rectas, estás profundizando tus raíces. Estás convirtiendo aquello no en una ¿cómo se dice? Una estilo de vida. No, estás convirtiendo aquello en tu misma vida, para que no quede otra vida, sino que esa es mi vida. Que puedas decir y que podamos decir, esto es mi vida. Si te dicen, ¿todavía vas a la iglesia? Si te preguntan, ¿todavía vas a la iglesia? Y dile, ¿tú todavía comes? ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que voy a la iglesia, es mi vida. Yo pertenezco allí, yo soy hijo de Dios y necesito reunirme con los hijos de Dios. Así de que Dios les bendiga, les guarde y tengamos en mente esta realidad para caminar no titubeando, no inseguro, sino con una seguridad que solamente viene de arriba. Damos gracias a Dios. Padre mío, gracias por estos momentos, Señor Jesucristo, que se nos van rápido, pero gracias porque hemos estado considerando lo que tú pusiste en el corazón de nuestro pastor anciano y los razonamientos, y también más que nada la palabra, tu palabra, de donde sacó estos razonamientos nuestro pastor anciano. Señor, ayúdanos para entender, para prestar nuestra mente, para que logremos entender, Señor, estas profundidades que son de vital importancia para cada uno de tus hijos. Te ruego tu bendición sobre cada hermano, cada hermana, cada oyente que no te sirva, pero que escucha, que todavía no ha hecho compromiso contigo, pero te escucha tu palabra, está examinando. Señor, ayúdale, abre sus oídos, abre su corazón para que pueda recibir esta palabra, Señor, que cambia la vida, que da nueva esperanza, que da una esperanza real, verdadera, y da seguridad y da ánimo para vivir. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, mi Señor y mi Dios, te lo ruego, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre mío. Muchas gracias, Señor. Que Dios les bendiga y regresamos la siguiente semana con otra programación aquí en su Radio Resplandecer, con el pastor Arturo Ríos y mi hermano Rosalino Sánchez y los demás que le ayudan. Dios sea con cada uno de ustedes.